Bueno, de hecho el problema está resuelto. Acabo de calcular las tres fuerzas. ¿Por qué? La fuerza vertical está calculada en términos de los datos. Esta. De esta ecuación. La fuerza horizontal en el piso está calculada en esta ecuación. Esta. La fuerza horizontal sobre el piso. Y la fuerza horizontal sobre el suelo es igual a la fuerza horizontal sobre el piso. Claro, se tienen que equilibrar. Esta tiene que equilibrar a esta porque son las únicas horizontales que hay. Entonces, el problema está resuelto. Ahora yo le voy a agregar al problema una parte B. Porque está listo para agregarle una parte B. Como ahí no puedo escribir, la voy a escribir acá. Si mu es el coeficiente de fricción estático, entonces, ¿cuánto vale la máxima altura a la que puede subir el hombre por la escalera sin que la escalera se caiga? Tengo la misma escalera en esa geometría y hay un coeficiente de fricción estático. Acá. Ahí no, porque dice que la pared es lisa. Entonces yo me pregunto cuál es la máxima altura a la que puede subir el individuo. Todo el mundo sabe que cuando una escalera está colocada así, es más seguro subirse a los primeros peldaños que a los últimos. Uno lo sabe por intuición. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que la escalera deslice ahí, en este punto llamado suelo. ¿Por qué? Porque esta HS es una fricción. Y las fricciones son buenas hasta que dejan de serlo. Y dejan de serlo cuando llegan a su valor máximo. Cuando toman esta igualdad, entonces se ponen en su valor máximo. Entonces, veámoslo intuitivamente. Supongamos que el señor sigue subiendo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a replantearlo, no en términos de los datos del problema, sino en general, que es como uno lo visualiza mejor. Vamos a pensar que el señor está ahora a una altura L sobre la escalera, que esto es L. Y él está acá. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Bueno, no cuesta nada hacerlas de nuevo.
Son las mismas en realidad. HP tiene que equilibrar a HS. La suma de las fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. La vertical en el suelo tiene que ser igual a la masa del hombre más la masa de la escalera por G. Y vamos a la ecuación de torques. Menos la fuerza H en la pared por A. Este torque tiene que equilibrar al torque que da el individuo, que ahora cambió, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, esta fuerza, peso del hombre, se corrió y se vino para aquí. Entonces, ¿cuál va a ser su brazo de palanca? Va a ser L coseno de alfa. Entonces vamos a tener el peso del hombre, la masa del hombre por G, por su brazo de palanca, que va a ser L coseno de alfa, más el peso de la escalera sigue igual, la masa de la escalera por G, por este brazo de palanca, que es L sobre 3 por el coseno de alfa. El coseno de alfa lo conocemos, es igual a B sobre L, el coseno de este ángulo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Esto tiene que ser 0. ¿Qué cambió? Cambió esta condición. Esto aumentó. Antes era, esto era H, era L medio era. Ahora aumentó. Al aumentar esto, aumenta este término. Este no puede hacer nada porque es constante. Al aumentar este término positivo, para mantener este 0, tiene que aumentar este término negativo para mantener el equilibrio. Aumentar este término negativo quiere decir aumentar la fuerza horizontal en el piso, la en la pared. Es el problema de que piso y pared. Hay que aumentar esta para que la condición de torque se mantenga. Pero si aumento esta, hay que aumentar esta. Y para aumentar esta HS, ¿esta HS de qué origen es? Esta HS es una fricción, esta fuerza que yo llamo horizontal en el piso. ¿Cuál es su naturaleza? Y es una fricción. Si quiero aumentar la fricción, si no puedo modificar el coeficiente, tengo que ver de aumentar V sub S. Pero V sub S está fijo. No puede aumentar. Entonces estoy amarrado a que esta no puede pasar de su valor máximo. Luego, el L máximo va a ser aquel que pide para esta fuerza su valor máximo. ¿Y cuánto vale el valor máximo de esa fuerza? Esa H de pared es igual a la H en el suelo. Bueno, perfecto. Entonces, HP, vamos a escribirlo otra vez. L máximo implica ¿qué? Implica un HP máximo. Una fuerza horizontal en la pared máxima, pero la fuerza horizontal en la pared
es igual a la fuerza horizontal en el suelo, que es una fricción. Entonces vamos a pedir una H en el suelo máxima. ¿Y cuánto vale la H en el suelo máxima? El coeficiente de fricción estático por la normal, pero la normal es V en el suelo. Y la V en el suelo está fija. Ok. Toda esta cadena argumental hay que ponerla acá. Bueno, ahora ya está. Ahora lo voy a hacer, lo hacemos enseguida. Muy bien. Entonces resulta que HP máxima es el máximo valor de la fuerza horizontal en el suelo, que es el máximo valor de la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción por la suma de las masas. Entonces, menos mu por la masa de la escalera más la masa del hombre por G. Ese es el máximo valor que puede tomar H en la pared, multiplicado por A, más el torque que genera el hombre que está a distancia L, que es la masa del hombre por G por L coseno de alfa, pero el coseno de alfa es B sobre L. Más la masa de la escalera por G por L entre 3, L coseno de alfa es B, entonces esto me queda B entre 3. Bueno, entonces L tiene que ser igual a mu estático por ME más MG por G por A menos ME por G por B entre 3 sobre MH G B sobre L. Un momento. A ver, las dimensiones, peso, distancia. Ok, está bien. Este es el máximo valor de L. Si esta cuenta me llegara a quedar más grande que la longitud de la escalera, cosa que no puede ocurrir porque en realidad el hombre no puede ir más allá de la longitud de la escalera, quiere decir que no hay peligro, que el coeficiente de fricción ahí aguanta todo lo que le pidan. Pero si esta L, que puede ser positiva o negativa, me queda menor que la longitud de la escalera, ¿perdón? Ajá, es este término. Es este término. Esto pasa para allá. Aquí está. Y este término, estoy despejando L. Esto es la masa del hombre por G por B sobre L. ¿Qué?
Ok, es este término. Que pasa para allá. Entonces, este L tiene que estar acotado a ser o menor que la longitud de la escalera y marca el máximo valor posible al que puede subir, y si me llegara a dar más grande que la longitud de la escalera, quiere decir que la puede recorrer en su totalidad. Todo depende de cómo es este valor. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Este problema dice que acá hay una barra que está apuntalada a una pared y sostenida por un cable, de modo que esto es la distancia D. Se conoce cuánto vale este ángulo alfa. Se conoce cuál es la distancia entre el punto de sujeción de la barra que puede pivotar aquí y el punto de amarre de un tensor que pasa por el extremo de la barra. Se conoce el ángulo alfa. El peso de la viga, que lo voy a llamar W. Aquí se tiene una carga de masa M. Y se sabe, se conoce la longitud de la viga. El peso, la longitud, esta distancia, Y entonces dice, hallar la tensión en el cable y las fuerzas que aparecen en el extremo de la viga. Este W es el peso de la viga.
este alfa es este ángulo, este D es esta distancia. Ok, bueno, entonces ese es nuestro problema. ¿Cuánto vale la tensión en el cable y cuánto vale las fuerzas en el extremo de la viga que puede pivotar sobre la pared? Entonces, lo que es fundamental hacer es identificar las fuerzas que están aplicadas en ese sistema. Tenemos, si la viga es uniforme, el peso aplicado en el centro de masa. Aquí está aplicado en esta tensión el peso de este cuerpo, de modo que en realidad lo que tenemos es esto. En realidad nuestro problema es este. Tenemos aquí aplicada una fuerza dada por la tensión de este cable que sostiene esta masa. Tenemos aplicado el peso de la viga. Este es el ángulo alfa. Y aquí hay una fuerza que tiene una componente vertical y una componente horizontal, que las voy a llamar B y H. Y esas serán las componentes vertical y horizontal de la fuerza que actúa ahí. Y me falta algo más. Me falta la tensión en este cable. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué me conviene hacer, como siempre. Voy a plantear que la suma de las fuerzas en la dirección X se anula, que la suma de las fuerzas en la dirección Y se anula y que la suma de los torques sea nulo para que esto se mantenga en equilibrio. Pero no puedo escribir eso mientras no haya elegido un sistema de coordenadas adecuado. ¿Cómo lo voy a elegir? Acá hay dos fuerzas incógnitas. Las elimino de la ecuación de torque si me tomo un sistema de coordenadas así. O sea, pongo el origen del sistema de coordenadas allí donde concurren dos fuerzas incógnitas. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar de la primera ecuación. Y vamos a tomar este sentido como positivo. De la primera ecuación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que H menos, a este ángulo lo voy a llamar beta. H menos T por el coseno de beta tiene que ser 0. O sea, esta fuerza tiene que equilibrar la componente horizontal de esta tensión. V menos el peso de la barra y el peso de este cuerpo
tiene que ser, momento, falta otra cosa, falta la componente vertical de la tensión, y ahora me falta la condición de torque, acá. Entonces, este era el ángulo alfa. Entonces, tengo el torque que da las dos componentes de la tensión. El torque que da el peso y el torque que da la carga. Respecto de este punto. Entonces, vamos a ver. La tensión da lugar a dos torques. Su componente vertical da lugar a uno de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. T por el seno de beta eso es la componente vertical de la tensión. Por L coseno de alfa, uno de ellos, más T coseno de beta, T coseno de beta, por L seno de alfa, son los torques de la tensión y me faltan los de W, que es W por L sobre 2 coseno de alfa menos mg por L coseno de alfa. Ok. Ese es mi sistema de ecuaciones. Fíjense que para simplificar el cálculo del torque de la tensión, lo que hice fue descomponerla en sus componentes horizontales y verticales. Esta componente horizontal esté por el coseno de beta. Acá está. Esta es la componente horizontal de la tensión. Y a esa componente horizontal de la tensión la multipliqué por su brazo de palanca, que es esta distancia, que es L, todo esto L, por el seno del ángulo alfa. Allá está. Ese es su brazo de palanca para esta componente horizontal. La componente vertical de la tensión es esta. Es T por el seno de este ángulo, esta que está acá. Esta fuerza, componente de T, ¿qué torque da respecto del origen? Bueno, el valor de esa fuerza por su brazo de palanca, que es L por el coseno del ángulo alfa. Aquí está. Y bueno, y los otros son directos. Entonces, ustedes ven que de la tercera ecuación, después de haber hecho un poquitito de geometría elemental, de la tercera ecuación ya sale la tensión, que es una de las incógnitas. En efecto, porque la tensión que multiplica a, momento, T por L, lo podemos escribir así. Seno de beta por el coseno de alfa más, porque las dos componentes dan torque positivo, seno de alfa coseno de beta.